Bueno, como todas las clases que estamos desarrollando, siempre no se deben de olvidar de colocarme la semana a la que corresponde, porque eso facilita que yo les pueda corregir más rápido y que yo pueda marcar a qué tarea corresponde. Sus nombres completos, por favor. Yo suelo ver que me están colocando su segundo nombre y su segundo apellido, entonces me dificulta encontrarla en mi planilla. La planilla se maneja por su primer nombre y su primer apellido, así que generalmente traten de usar esos datos. También necesito que me coloquen la institución a la que pertenecen, ya que estoy teniendo varios colegios, entonces necesito que me coloquen a qué colegio corresponde. Y el tema. El tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es diferencia de cuadrados perfectos. Es el tercer caso de factorización ya que estamos viendo, porque en la anterior dimos dos casos de factorización que fueron factor común y factor común por agrupación de términos. Entonces el día de hoy vamos a estar viendo el tercer caso de factorización, que es diferencia de cuadrados perfectos, y también vamos a estar viendo los productos notables. Los productos notables son productos que anteriormente estaba representado por una suma o suma por diferencia, que es lo que nos lleva a lo que nosotros vamos a conocer el día de hoy, que es la diferencia de cuadrados. Entonces, ese es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Empezamos como siempre con una actividad. No se olviden que después del tema ustedes ya van directamente a lo que son las actividades de evaluación, ¿sí? Esas actividades de evaluación tienen que estar completas. A mí no me sirve que ustedes lo hayan copiado y que no lo hayan resuelto, porque esos casos estoy teniendo con los alumnos que me están enviando sus trabajos. Copian todo, pero no lo resuelven. Yo les recomiendo que si tienen tareas pendientes, vean los videos que ya les estuve compartiendo todos estos días. Entonces de ahí van viendo cómo se realiza cada una de esas actividades. Bueno, vamos al truco de las matemáticas que nos presenta acá esta brujita. Y dice acá 65 al cuadrado es igual, dice, a 6 por 6 más 1, ¿sí? Luego tengo 65 al cuadrado es igual a 6 por 7. Entonces acá tengo, acá lo que nos hace es representar el valor que dice que acá es 4225. Si ustedes se fijan, acá teníamos el resultado que es 25. Y acá tenemos el 4225 que es 65 al cuadrado, pero no es 6 por 7. Atiendan este detalle. Entonces, acá lo que nos hace es mostrar de dónde salió este valor que estamos teniendo. Entonces, vamos a analizar qué fue lo que fue ocurriendo en este ejercicio. Acá, por ejemplo, dice 105 al cuadrado es igual a 10 por 10 más 1. Acuérdense que 10 más 1 es 11. O sea que sería 10 por 11, ¿sí? Sería 11.025. Luego tengo 31 al cuadrado, que equivale a 30 más 1, entre paréntesis, al cuadrado. ¿Sí? Esta sería otra forma de expresar. Entonces tengo 30 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 por 30 por 1. Esto más adelante nosotros vamos a ver porque es una situación, es un caso de factorización que vamos a estar viendo. Bueno, vamos a analizar lo que nos quiso acá expresar la brujita. Y dice acá, el profesor Ramón Fernández del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada, doctor Pedro Pepeña, comparte su pantalla en la clase virtual con sus alumnos del octavo grado. Un truco para resolver mentalmente ciertas operaciones con número de dos cifras o más. Y pregunta a sus alumnos, ¿qué significa el exponente 2? A ver quién me dice qué significaba ese exponente 2. Nosotros el año pasado dimos lo que es la potencia, ¿se recuerdan? El exponente en este caso, un ratito voy a mover. Qué fea mi letra, ¿verdad? El exponente 2 significa que debo
multiplicar, acuérdense, multiplicar 2 veces la base. Ahora, ¿a qué le llamo base y a qué le llamo exponente? Por ejemplo, 65 al cuadrado. Este 2 que estoy teniendo acá es lo que nosotros conocemos como exponente. Y el 65 es lo que conocemos como la base. Esos son los elementos de una potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el exponente 2? El exponente 2 me está indicando que yo tengo que multiplicar 65 2 veces. O sea que esto sería 65 por 65, ¿sí? Pero en el ejercicio que estamos viendo nosotros allá arriba nos está mostrando otra forma de poder resolver esa multiplicación. Entonces vamos a seguir analizando lo que tenemos en el ejercicio. Después dice, ¿será posible el truco 1 y 2 con cualquier número elevado al cuadrado? Entonces nos dice acá, ¿será posible el truco 1 y 2 que nos está mostrando acá? ¿Sí? Acá nos muestra de dos formas. 65 al cuadrado, que es igual a 6 por 6 más 1, o 6 por 7, que es igual a 42. Y acá nos muestra también otra forma, que es 10 por 10 más 1 y abajo 10 por 11, ¿sí? Entonces nos pregunta si serán posibles esos dos trucos. Entonces nosotros vamos a seguir analizando para poder responderle esas preguntas. Y la otra dice, ¿se podrá aplicar cualquier número para el último truco? Entonces tenemos nuestro último truco, que es la que tenemos acá. En este caso, esta sí se puede aplicar a cualquier número porque se cumple con la regla del cuadrado de un binomio. Esto es un binomio y el binomio está elevado al cuadrado. Y nosotros eso sí ya lo analizamos, ¿sí? Entonces sí podemos demostrar el tercer truco, pero el segundo y el primero hay que analizarlo en primer lugar. Entonces, acá tenemos el análisis. Y dice, Juan Araceli levantó la manito y prendió la cámara. Le comentó a su profesor que ella compite cada año en las Olimpiadas de Matemáticas de Paraguay y también encontró un truco y pidió permiso a su profesor para mostrarlo como sigue. Entonces acá tenemos un truco que es lo que nos está mostrando la niña, que es 7 por 13. 7 es igual a 10 menos 3 y 13 es igual a 10 más 3, ¿sí? Entonces acá tenemos dos números, que es el 7 y el 13. Si ustedes se fijan acá en lo que Juan Araceli le está mostrando al profesor, los números que él está o que ella está utilizando son iguales, ¿sí? Acá vemos que tenemos al 10, acá también le tenemos al 10, acá le tenemos al 3, acá también le tenemos al 3. La única diferencia entre el ejercicio es que en uno está restando y en el otro está sumando. Entonces acá tengo 7 por 13 es igual a 10 menos 3 y 10 más 3. Entonces acá Juana le muestra que lo puede resolver de la siguiente forma, elevando el primer término al cuadrado y restándolo y elevando el segundo término al cuadrado. Si nosotros elevamos 10 al cuadrado, acuérdense que 10 al cuadrado es 100. Y si elevamos 3 al cuadrado es 9. Entonces al restar 100 menos 9 nos da 91. Entonces acá sí podemos entender qué es lo que ocurre en la situación. Entonces acá tengo que 7 por 13 es 91. Entonces acá hay una observación que tienen que atender, que cuando tenemos una diferencia y tenemos una suma, para poder resolver este caso, lo único que tengo que hacer es elevar el primer término al cuadrado y restarle el segundo término al cuadrado. En este caso, el segundo término vemos que se repiten en ambos. Dice acá, al terminar, Juan Araceli preguntó, profesor, ¿podemos usar letras en vez de número en estos trucos? ¿Qué nombre tendría eso? El profesor observa el método que ha empleado Juan Araceli en el pizarrón y analiza con los demás alumnos.
Entonces vamos a analizar lo que ocurrió. Entonces, comprendemos el problema. Tengo 7, tengo 13. Vimos que en el primero obtuvimos de restar 10 menos 3. En el segundo obtuvimos de sumar 10 más 3. Luego vimos que cada término al elevar al cuadrado obtenemos el resultado que estamos buscando, que en este caso es 91. Entonces, Juan Araceli escribió los números en forma de una suma y una diferencia entre 10 y 3. Al multiplicar esta suma por diferencia, resultó la diferencia entre el cuadrado de 10 y el cuadrado de 3. Ahora ella quiere comprobar esto con letras. Trazamos un plan. Iniciamos la diferencia de cuadrados mediante 10 al cuadrado menos 3 al cuadrado como productos. Probamos ahora con letras. Entonces ejecutamos el plan. Tomamos como ejemplo 10 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es igual a 10 menos 3 y 10 más 3. Veremos si también podemos descomponer el binomio 16x a la cuarta menos 1 como producto de dos factores, en donde uno sea la suma y el otro la diferencia de dos cantidades. Analizamos mejor, podemos notar esto. Quiero que vayan atendiendo porque de ahí vamos a partir para nuestro ejercicio. Entonces, tenemos un binomio. En primer lugar, es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Porque tiene solamente dos términos. Acuérdense que aquella expresión algebraica que solamente tiene dos términos se llama binomio. Los términos tienen signos opuestos. ¿Qué significa eso? Que uno es positivo, como acá se puede visualizar el 16, y el otro es negativo, como acá podemos visualizar que es el 1. Entonces, esas son las características que tenemos que ir reconociendo en este tipo de ejercicio. Los dos poseen raíces cuadradas exactas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que yo puedo hallar la raíz cuadrada del 16x a la cuarta y que yo puedo hallar la raíz cuadrada de 1. Si ustedes se fijan acá, la raíz cuadrada de 1 es 1, ¿sí? Entonces acá pongo 1. La raíz cuadrada de 16x a la cuarta, su raíz cuadrada es, en este caso, es 4x al cuadrado. Acuérdense que cuando nosotros estamos calculando la raíz de una letra, que en este caso es x a la cuarta, lo que se hace es dividir el exponente, que es el 4, con el índice de nuestra raíz. Entonces 4 dividido 2 es 2. Ahora, ¿qué hacemos con los números? Con los números ustedes tienen que saber que 1 por 1 es 1. Significa que raíz cuadrada de 1 va a ser 1. 2 por 2 es 4. Significa que raíz cuadrada de 4 va a ser 2. ¿Sí? 3 por 3 es 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Sí? Entonces, esto, acuérdense que tenemos varios números, entonces ustedes pueden ir haciendo una pequeña tabla donde quitan todas las raíces cuadradas de cada número. Los números que se están multiplicando siempre son iguales. Entonces, cuando yo les digo raíz cuadrada de 25, ustedes me van a decir 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Raíz cuadrada de 49 es 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49. Raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Por qué? Porque 9 por 9 es 81. Entonces, cuando estamos buscando una raíz cuadrada, estamos buscando dos números iguales que al multiplicar nos dé el valor que estamos queriendo calcular. En este caso, raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Y de x al cuadrado, x a la cuarta es x al cuadrado. Entonces, una diferencia de cuadrados siempre se expresa en dos paréntesis, por eso se llama diferencia de cuadrados. Uno es con signo positivo y el otro es con signo negativo, ¿sí? Generalmente yo suelo escribir primero el positivo y luego el negativo, pero en este caso no está mal cuál coloquen primero. Lo que sí, uno de los paréntesis tiene que tener el signo negativo y el otro tiene que tener el signo positivo. ¿Y qué es lo que colocamos en el paréntesis? Los resultados que obtuvimos al hallar sus raíces cuadradas. Entonces, cuando yo tengo que factorizar una expresión algebraica por una diferencia de cuadrados, lo primero que yo me tengo que hacer es fijar si es un binomio. ¿Qué significa eso? Fijarme si tiene dos términos.
Siguiente paso que tengo que hacer es fijarme si está separado por un signo negativo. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que uno de los valores es positivo y el otro es negativo. Siguiente paso que tengo que hacer es fijarme si yo puedo hallar sus raíces cuadradas. Entonces, si yo puedo hallar la raíz cuadrada de cada término, si están separados por un signo negativo y solamente tiene dos términos, esta expresión es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve? Se abre dos paréntesis, se coloca los resultados de las raíces en cada paréntesis y el ejercicio ya termina ahí. Entonces, eso es lo que conocemos como diferencia de cuadrados. Bueno, dice acá, examinamos la solución. Si 4x al cuadrado menos 1 y 4x al cuadrado más 1 son factores de 16x a la cuarta menos 1, al multiplicar debemos de obtener la expresión original. Acuérdense que nosotros ya dimos lo que son multiplicaciones, entonces lo que hicimos en este ejercicio es verificar haciendo uso de la multiplicación. Para eso multiplicamos 4x al cuadrado por 4x al cuadrado, nos da 16x a la cuarta. 4x al cuadrado por 1 nos da 4x al cuadrado. 1 por 4x nos da 4x, porque acuérdense que al terminar con 1 seguimos multiplicando el otro. Y 1 por 1 que me da 1. Sumamos esto, acá nos da 16x al cuadrado, y como estos son iguales y de signos contrarios, entonces esto se anula. Y me queda solamente 16x a la cuarta menos 1, que es el ejercicio original. Entonces, cuando nosotros tenemos situaciones donde se nos presenta de esta forma, que es una diferencia y una suma, no se olviden que para obtener este resultado, lo único que yo debo de hacer es elevar al cuadrado tanto el primer término, separar por un signo negativo y elevar al cuadrado el segundo término, que es lo que yo quiero, es obtener esto. Entonces acá tengo 4 al cuadrado, que es 16, x al cuadrado, se multiplican los exponentes, entonces va a ser x a la cuarta, menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, cuando a nosotros se nos presenta de esta forma, y en uno hay un signo negativo y en el otro el signo positivo, y nos damos cuenta que los valores que están dentro son iguales, entonces de esta forma lo podemos resolver. Entonces dice acá, se comprueba que el truco encontrado por Juan Araceli se puede utilizar con polinomios. Recibe el nombre de diferencia de cuadrados. No se olviden que ya estamos con el tercer caso de factorización. De lo visto hasta aquí dice que podemos concluir si la igualdad se considera de derecha a izquierda, los productos se desarrollan. Y si se considera de izquierda a derecha, se dice que se ha factorizado. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo en este sentido, entonces tenemos productos, a esto le llamamos producto porque estamos teniendo una multiplicación. Sin embargo, del otro lado, cuando nosotros resolvemos, le llamamos factorización porque lo que hacemos es obtener dos factores que al multiplicar nos da la expresión original. Bueno, organizamos nuestro aprendizaje de tal forma que podamos comprender un poquito más lo que acabamos de decir. Y dice acá, factorizar un polinomio es expresarlo como el producto de varios factores. En álgebra, la forma de factorizar depende de las características que tengan los polinomios. Seguimos viendo nuevos casos. El tercer caso, que es la diferencia de cuadrados, cuando tenemos dos monomios que son cuadrados perfectos y de signos contrarios, tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Su factorización equivale al producto de la suma de las raíces cuadradas de los dos monomios por su diferencia. Entonces, vamos a analizar este ejercicio que tenemos acá para que ustedes puedan entender lo que ocurrió. En la A dice a cuadrado menos b cuadrado. Entonces vemos, tiene dos términos, está separado por un signo negativo y puedo hallar sus raíces. Al hallar la raíz cuadrada del primer valor, que es a al cuadrado, me queda a. Al hallar la raíz cuadrada del segundo valor, me queda b. Entonces, estos resultados debo de colocar dentro de dos paréntesis.
uno con signo positivo y otro con signo negativo. ¿Y qué es lo que colocamos dentro de esos paréntesis? Estos resultados que acabamos de obtener. El primer valor fue A, el segundo valor fue B. Y ahí terminamos el ejercicio. Voy a analizar la B para que ustedes puedan entender lo que ocurrió. Tengo 100 m a la cuarta sobre 144 menos n al cuadrado. En este caso, cuando tenemos fracción, se trabaja con el numerador por separado y con el denominador por separado. Raíz cuadrada de 100 es 10, porque 10 por 10 es 100. De m a la cuarta es m al cuadrado. Raíz cuadrada de 144 es 12, porque 12 por 12 es 144. Raíz cuadrada de n al cuadrado es n, ¿sí? Acuérdense que se divide por el índice de la raíz, que es 2. Entonces, cuando es una fracción, se calcula en forma independiente el numerador y el denominador. Entonces, una vez que nosotros calculamos las raíces, tengo que abrir dos paréntesis. Uno de los paréntesis va a ser positivo y el otro paréntesis va a ser negativo. ¿Qué es lo que colocamos dentro de esos paréntesis? Los resultados de nuestras raíces. Acá va a ser 10m al cuadrado sobre 12. También acá 10m al cuadrado sobre 12. Y por último más n y en el otro menos n. Entonces ahí termina el ejercicio. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver la factorización por diferencia de cuadrado, lo que tenemos que hacer es hallar las raíces cuadradas de cada uno de sus términos y los resultados colocar dentro de dos paréntesis, uno con signo positivo y otro con signo negativo. Ahora, para poder aplicar esta forma de resolver esta factorización, no se olviden que tiene que tener dos términos, o sea, tiene que ser un binomio. Tiene que estar separado por un signo negativo y sí o sí le tengo que poder hallar sus raíces. Si no cumple con esas tres características que les acabo de nombrar, no es una diferencia de cuadrados, ¿sí? No se puede resolver de esta forma, tienen que ver a qué caso de factorización corresponde, si corresponde a un factor común o corresponde a un factor común por agrupación, que es lo que ya dimos hasta el momento. Luego tenemos identidades o productos notables. En álgebra existen productos que pueden hallarse más fácilmente tomando en cuenta el desarrollo de sus productos. Uno de ellos es el de la suma por la diferencia, que al resolverla equivale a la diferencia de cuadrados. Entonces, ahora vamos a hacer lo contrario a lo que estábamos haciendo. En este caso, la suma de dos términos por su diferencia dice que es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Entonces, ¿cuándo yo puedo aplicar esta característica o este proceso o esta forma? Cuando yo veo que los valores que están dentro del paréntesis son iguales y que uno es positivo y otro es negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi primer término, que en este caso es la letra A, porque si ustedes se fijan, la A tenemos en cada una, elevar al cuadrado. Luego el segundo término, que es la b, también elevar al cuadrado. Entonces, de esa forma, el resultado que yo voy a obtener es lo que se conoce como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Bueno, tenemos los ejercicios que debemos de calcular, que son las que ustedes me deben de enviar. Y tenemos la primera situación donde nos pide resolver las diferencias de cuadrado. Entonces, calculamos la raíz de x al cuadrado, que es x, la raíz cuadrada de y al cuadrado, que es y eso deben de colocar dentro del paréntesis, uno con signo positivo y otro con signo negativo. Entonces, acá xy y en el otro x menos y. Yo les voy a ayudar a resolver las raíces de cada una de ellas y luego ustedes se van a encargar de colocar los paréntesis con sus signos y sus valores. Acuérdense, uno tiene que ser con signo positivo y otro con signo negativo. Entonces, raíz cuadrada de 625 es 25, porque 25 por 25 es 625, entonces acá va a ser 25. Raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. Raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Raíz cuadrada de 64 es 8. Raíz cuadrada de b cuadrado es b.
Raíz cuadrada de 121 es 11. Entonces, ustedes van a encargarse de ir ordenando todos los ejercicios dentro del paréntesis. Raíz cuadrada de 25 es 5. De n a la cuarta es n al cuadrado. Raíz cuadrada de 144 es 12. De n a la sexta es n al cubo. No se olviden que esto se divide por 2. Entonces, en cada una de ellas voy a dejar a cargo de ustedes que vayan colocando los resultados. Acuérdense que en uno va a estar con signo positivo y en el otro con signo negativo. Ahora, en el siguiente ejercicio, dice que quiere que efectuemos el producto notable de la suma por la diferencia. Acuérdense que el producto notable consiste en elevar el primer término al cuadrado. Entonces acá va a ser x al cuadrado menos, siempre va a ser menos, el segundo término que en este caso es y al cuadrado. Voy a resolver con ustedes los dos primeros. Entonces acá en este va a ser 2x al cubo, esto al cuadrado, menos siempre el segundo término que es 2 al cuadrado. Entonces resuelvo, 2 al cuadrado es 4. X al cubo al cuadrado, acuérdense que tengo una multiplicación, una potencia elevada a otra potencia, se multiplica, entonces va a ser x, 3 por 2 que es 6, y 2 al cuadrado que es 4. Acá va a ser 2m al cuadrado menos 11n al cuadrado. Este voy a dejar que ustedes lo resuelvan. Acuérdense que es 2 por 2, m por m. Acá es 11 por 11, n por n, ¿sí? Bueno, dice, desafío para aplicar lo aprendido. Calcula la expresión algebraica que representa el área AX y las longitudes de BX y CX de la figura. Entonces, tenemos acá el ejercicio. Queremos saber las áreas de cada una de ellas, pero no tengo los valores. Lo único que yo estoy teniendo acá, en esta parte del ejercicio, me dice 9x al cuadrado menos 1, ¿sí? Estoy teniendo una diferencia de cuadrado, entonces voy a resolver. Raíz cuadrada de 9 es 3, de x al cuadrado es x. Raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces colocamos dentro de dos paréntesis 3x más 1 y 3x menos 1. Entonces significa que acá estoy teniendo un cuadrado y esta longitud mide 3x menos 1. Y esta también mide 3x menos 1, ¿sí? Entonces, yo sé que esta longitud ya tengo el valor de cx, ¿sí? Acuérdense que después debo de calcular el área. Como esta partecita es 3x menos 1, yo quiero saber cuánto mide esta parte, ¿sí? Porque necesito sus áreas. Entonces lo que voy a hacer es restarle a 8x más 3, voy a restarle el valor que acabo de obtener, porque este pedazo, acuérdense que es 3x menos 1 y todo es 8x más 3. Entonces le resto 3x menos 1 y voy a cambiarle su signo. Este era positivo, cambió a negativo, este es negativo, cambia a positivo. Acuérdense que en una resta se cambian los signos. Entonces tengo 8 menos 3, que es 5x, y como acá los signos son iguales, me da más 4. O sea que esta longitud es 5x más 4. Ahora, para calcular el área, porque acá me dice el área, ya tengo las longitudes, pero ahora necesito calcular el área, que es AX y BX, ¿sí? O sea que el área AX nomás nos pide. Las longitudes ya tenemos, porque BX vamos a ponerla acá. CX es igual a 3x menos 1. BX es igual a 5x más 4. ¿Sí? Y ahora quiero calcular el área, que es AX. Entonces, tengo que multiplicar largo por ancho. Acuérdense que es un rectángulo, entonces largo por ancho. Entonces va a ser 5x más 4. Debo multiplicar por 3x menos 1. Multiplican eso, 5x más 4 por 3x menos 1.
3 por 5 es 15x al cuadrado, 3 por 4 es 12x, más por menos es menos, 5 por 1 es 5x, más por menos es menos, 1 por 4 es 4. No se olviden que estoy multiplicando. Un ratito que me fui demasiado alto ya. Entonces voy a efectuar esto. Entonces acá tengo 15x al cuadrado. Los signos son contrarios. Cuando los signos son contrarios se restan. Me da más 7x menos 4. Y ese es el valor del área. Se dan cuenta que ya estamos aplicando todo lo que se supone que ustedes ya fueron aprendiendo en todo este tiempo. Entonces 15x al cuadrado más 7x menos 4 es el valor del área que nos pedía en el ejercicio inicialmente. Entonces acá nos pide el área, entonces ya cumplimos y nos pide las longitudes que son BX y CX, que son las que estamos teniendo acá, ¿sí? Y este es el área de nuestro problema. Bueno, espero que lo hayan entendido, que hayan entendido cómo van a seguir trabajando con los ejercicios. Voy a dejar de grabar y quedo para consulta por si hay alguna duda que tengan sobre las actividades.